Apreciados hermanos, tengan ustedes un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y gracias a nuestro Dios por permitirme una vez más poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y voy a tener un tiempo de oración pidiendo la dirección de nuestro Señor. Oremos. Señor y Dios nuestro, en esta mañana queremos acercarnos a su presencia y agradecerle por este tiempo que nos concede, en el cual podemos abrir su palabra, leerla y meditarla. Pedimos que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y que esta palabra sirva para cada uno de nosotros, para animarnos, desafiarnos y acercarnos cada vez más a usted. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos. Amén. Quiero compartir en esta oportunidad en el libro de Josué, en el capítulo 13, en el capítulo 13, los primeros 13 versículos voy a leer, pero vamos a reflexionar en todo este capítulo. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de Gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Crom al norte, que se considera de los cananeos, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el escaloneo, el geteo, el ecroneo, también los aveos. Al sur, toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas, y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta la entrada en Amaí. Todos los habitantes en las montañas, desde el Líbano hasta el Misrephatmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas que por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se lo dio Moisés, siervo de Jehová, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad, y los territorios de los Gesureos y de los Maacateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó,
Mas a los Gesureos y a los Maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. El Señor bendiga su palabra. Y en esta oportunidad, hermanos, en este capítulo que acabamos de leer, encontramos las instrucciones para repartir la tierra. Y en los capítulos 1 al 12 de este libro, encontramos desde el llamado de Josué y todo el proceso de la conquista. Y a partir del capítulo 3 iniciamos la segunda parte del libro de Josué, que abarca hasta el final del libro, es decir, el capítulo 22. Y esta sección se dedica a narrar el periodo de la repartición de la tierra a cargo de Josué. Y vamos a ver algunos puntos aquí. El primero de ellos es la situación de Josué, y que lo describe en el versículo 1 de este capítulo 13, donde encontramos lo siguiente: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Josué ya era viejo y entrado en años, había cumplido con el encargo que Dios le dio. Josué fue el líder que Dios usó para conquistar la tierra. Pero las guerras ya se habían terminado, la conquista se había dado, aun cuando faltaban poseer algunas partes del territorio. Cuando Dios llama a Josué tenía 80 años. Ahora tiene probablemente unos 100 años. Recordemos que Josué vivió hasta los 110 años, según lo que nos narra el libro de Jueces en el capítulo 2, el versículo 8. Pero el tiempo ha pasado rápidamente y ahora ya están en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Los años en el desierto y los años de conquista vendrán a ser parte de la historia del pueblo de Israel. Ahora la nueva tarea de Josué será hacer que cada uno de los israelitas reciba su porción de tierra prometida a sus padres y esperada por tantos años. Es una nueva etapa para Israel, una etapa donde ya no hay guerras, por lo que el pueblo vive un periodo de calma, de sosiego, de tranquilidad, que les permite tomar posesión y establecerse en un territorio que les será entregado como heredad. Esto sucede siempre en la vida del ser humano. Después de un periodo de trabajo arduo y fuerte, como el que enfrentó Josué con el pueblo de Israel, ahora disfrutan de una merecida calma como premio a su esfuerzo y constancia. La comisión de Josué ha terminado. En cuanto a la conquista, Josué ahora ya no es el general Josué. Su próxima responsabilidad es repartir la tierra y especialmente cerciorarse que las promesas de Moisés a las 2,5 tribus sean confirmadas. Pero volviendo al versículo 1, podemos encontrar que, si bien es cierto, es un tiempo de calma, de bienestar, hay dos cosas que son muy ciertas. Josué ha envejecido y queda mucho terreno por poseer. Y es que no siempre podremos hacer todo lo que quisiéramos.
habrá muchas cosas que nos faltarán hacer, así como Josué. El apóstol Pablo también en Filipenses capítulo 3 versículos 12 y 13 nos dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, sino que sea perfecto, y ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esa es la declaración del apóstol Pablo, ya también en su época de vejez. Dice, he hecho bastante, pero no he alcanzado a hacer todo, pero mi mirada siempre está en la meta. Y eso es lo que debemos hacer. Dios le había dicho a Josué que toda la tierra donde pusiera la planta de sus pies será para ellos. Sin embargo, ellos no marcharon por toda la tierra. Y al igual que ellos, nosotros tampoco podremos apropiarnos de todas nuestras posiciones espirituales. Lo importante es seguir mirando adelante y no detenernos con lo que hayamos logrado ya. En los versículos 2 al 6 se enumera todas las regiones que faltaban poseer y será distribuida entre los israelitas. Habla de territorios que fueron conquistados de los filisteos, cananeos, amorreos. Habla de la región del Líbano, es decir, de los 4 puntos cardinales: el este, el oeste, el norte y el sur. Todo esto debe ser repartido, y no conforme al criterio de Josué, sino como Dios lo había ordenado que lo hiciera. Ahora Josué va a repartir la tierra, y son ellos quienes son los responsables de poseer cada espacio que reciben como heredad, pero siempre con la ayuda de Dios. Y en el versículo 6 de este capítulo 13, Dios está confirmando esta idea. Dice, todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta el Refotaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Es decir, Josué repartirá ese territorio y ellos serán los que ya van a desalojar a los que están ahí, porque los territorios estaban ocupados algunos, pero ya no eran motivo de hacer guerras, simplemente de desalojarlos. Y Dios dice, yo mismo me encargaré de sacarlos de ahí. Pero en el versículo 7 encontramos el nuevo encargo que va a asumir en este momento Josué. Y miren el versículo 7 lo que nos dice. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. La comisión de Josué, como se encuentra en el capítulo 1, versículo 6, no solo incluía la conquista de la tierra, sino también la repartición de ella. Es muy claro quién debería distribuir la tierra, pero esta distribución no sería de acuerdo al criterio del encargado, es decir, a criterio de Josué. Aunque sabemos que Josué era un hombre prudente, sabio, justo, bueno, pero él debía distribuir la tierra según las instrucciones que Dios había dado.
Realmente para Josué era un privilegio ejecutar la distribución como Dios determinó, ya que él había pasado por la fatiga de la conquista. Y esto sería una recompensa a su esfuerzo. Lo cual muestra, hermanos, que el esfuerzo del cristiano siempre va a ser recompensado por el Señor. En Números capítulo 26, versículos 52 al 57, encontramos una descripción detallada de lo que Dios quiere para la distribución. Y miren ustedes lo que allí nos dice la Escritura. Y habló Jehová a Moisés diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, a los menos menor. Y a cada uno se dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Es impresionante ver los detalles que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la distribución. Esto servía para transmitir la idea de que el Señor estaba siendo justo con ellos y estaba honrando la promesa hecha a sus antepasados. Además, evitaría posibles disputas territoriales. Hay un sentido muy grande de equidad cuando dice que la tierra será distribuida de acuerdo al número de los que conforman cada tribu. Y enfatiza, si son muchos, el territorio será mayor. Si son pocos, el territorio será menor. Por otro lado, las propiedades no podían ser traspasadas de una tribu a otra. Y eso lo encontramos en el libro de Números, capítulo 36, versículo 7, donde habla claramente o advierte a los hijos de Israel para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de su padre. Aquí está hablando en el contexto de las damas que no podían casarse con personas de otra tribu, de tal manera que al final quieran llevar su herencia a otra tribu. Dice, no es permitido, porque cada uno se establecerá en su tribu y se aferrarán a esa parte que les corresponde como tribu. Pero también hay instrucciones para los que ya recibieron. Y es enfático aquí, en el versículo 8 de este capítulo, cuando a Josué le dicen lo que tiene que hacer. Dice en el versículo 8, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se lo dio Moisés, siervo de Jehová. Estas dos tribus y media, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, habían decidido quedarse al otro lado del Jordán, con anuencia de Moisés, lógicamente, porque vieron ellos que era una buena tierra con mucho pasto apropiada para su ganado. Estas tierras fueron conquistadas por Moisés, quien derrotó a los reyes que estuvieron allí.
Aquí vale la pena hacer la pregunta: ¿fue sabia la decisión de quedarse al otro lado del Jordán si Dios les había prometido dar la tierra de Canaán? A lo largo de la historia vemos que no fue lo más prudente, porque estuvieron apartados del resto del pueblo de Dios. El río Jordán era una especie de defensa natural en contra de los enemigos. Y cuando los israelitas tuvieron problemas, cuando fueron atacados, fueron conquistados, vinieron los enemigos, es justamente por ese lado, por donde estaban las dos tribus y medias, y fueron conquistados. Es decir, el hecho de haberse separado produjo en ellos, en estas dos tribus y media, una desprotección, porque no estaban unidos, estaban separados, y vinieron los enemigos y no hubo momento ni tiempo para poder pedir ayuda de los demás. Hermanos, esta misma figura podemos aplicar a la vida cristiana, o a la vida del cristiano, a la vida espiritual. Cuando nos alejamos de la comunión con los hermanos, quedamos expuestos, desprotegidos, y fácilmente el enemigo atacará. Hay una ilustración muy hermosa que escuché de un misionero hace mucho tiempo, cuando él estaba haciendo un trabajo en el campo. Visitó a una familia que estaba cultivando su terreno, y la costumbre es hacer la comida junto a la chacra donde uno está trabajando. Se pone la leña, se pone el fuego y unas piedras grandes alrededor, y encima se pone la olla. Y este misionero llegó a visitar a ese hermano y los encontró almorzando, y lo invitaron a almorzar. Y él aprovechó ese tiempo para compartir la palabra de Dios. Y a uno de los hermanos le dice, antes de empezar su reflexión, le dice: ¿podrías hacerme un favor? Y el hermano dice: claro que sí, pastor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, le dice, ahí está el fogón, es decir, donde está la leña ardiendo para cocinar la comida. Le dice: hazme el favor de sacar un carbón bien rojo, es decir, encendido, al rojo vivo, y ponlo a una distancia de más o menos un medio metro del fogón, y lo dejas ahí. Y el hermano obediente sacó el carbón al rojo vivo y lo puso a medio metro de distancia del fogón. Y el pastor siguió predicando. Y estaba predicando justamente de la comunión que debemos vivir como iglesia del Señor. Y ya más o menos a mitad de la reflexión le dice: miren, hermanos, ¿pueden ver ese carbón? Y todos miraron, y le dice: ¿y qué ha pasado? Bueno, se ha puesto negro. ¿Y por qué? Porque se ha apagado. ¿Pero por qué se ha apagado? Porque no está en el fogón. Se separó del fogón. El calor del fuego que está ahí no le alcanza y se ha enfriado. Eso sucede con el cristiano. Cuando te apartas de la comunión, de la iglesia del Señor, te vas a enfriar como ese carbón. El calor no te va a llegar, y vas a estar expuesto y te vas a apagar. Y eso es lo que observamos un poco aquí. Estas dos tribus y media dijeron: no, nos quedamos aquí, vayan ustedes allá. Les vamos a ayudar a conquistar, pero nosotros queremos quedarnos a este lado del Jordán. Quedaron desprotegidos. Pero bueno, pasemos a la siguiente orden que va a recibir Josué.
Entonces ya hemos visto sobre la edad de Josué, su situación física, hemos visto cómo tiene que distribuir de acuerdo al plan de Dios, hemos visto que ya no tiene que dar a 2,5 tribus que ya recibieron, pero también hay otra sugerencia más, dice, y también hay una tribu que no va a recibir herencia. Josué le dice, no, no les vas a dar herencia a esa tribu. ¿Y a qué se refiere? Vamos a leer en el versículo 14 y el versículo 33. Dice, hay una tribu que no recibe territorio. Y dice en el versículo 14, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él las había dicho. Es decir, la tribu de Leví fueron los únicos del pueblo de Israel que no tuvieron un pedazo de tierra como heredad, como decir una provincia. Ellos fueron distribuidos en diferentes ciudades a lo largo y ancho del territorio de Israel. Fueron distribuidos en un total de 48 ciudades, de las cuales 6 serían ciudades de refugio. 48 ciudades que de todas las tribus tenían que dar una parte y decir, esta es la ciudad donde van a estar los levitas. Ahora, esta distribución estratégica de los levitas por toda la región de Israel permitió que haya una influencia espiritual permanente en toda la nación. La función de esta tribu era la función sacerdotal. Es decir, ser el representante de Dios ante el pueblo, pero también ser el que intercede por el pueblo delante de Dios. Era una función importante, una función muy necesaria, porque eran el nexo entre la comunicación del pueblo con Dios y de Dios con el pueblo. Entonces la función de los levitas era enseñar la palabra de Dios y lograr que el pueblo permanezca dentro del camino del Señor. Ahora ya no hay levitas, pero dice la Escritura que todos nosotros que creemos en el Señor somos sacerdotes y nuestra función es ser luz para el mundo. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué hermoso privilegio que Dios nos da. Enseñar e interceder por el pueblo para que no se aparte del camino. Y si está apartado, para hacerlo volver a la comunión con el Señor. Es una tarea grande y permanente, pero como dije antes, es un privilegio que Dios nos da de ser influencia positiva en esta sociedad que tanto necesita conocer del amor de Dios. Hermanos, es un hermoso desafío tener que ser instrumentos en las manos de Dios para el mundo. El sustento de los levitas en lo relacionado a lo económico o material era responsabilidad de todo Israel.
porque ellos tenían que llevar los diezmos y las ofrendas y de eso tenían que vivir los levitas. Pero la herencia de Leví era Dios mismo, como lo dice en el versículo 33. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Leví no tenía un pedazo de tierra como los demás tuvieron, pero lo que tenía era más importante que lo que tenían los demás, porque era Dios mismo. En muchas oportunidades, especialmente en nuestros días, se asocia las bendiciones de Dios con posesión de cosas materiales. Y esto lo enseñan erróneamente, esta famosa enseñanza de la teología del pacto, o perdón, la teología de la prosperidad. Ellos afirman eso. Si tú das algo, Dios te va a dar más. Y siempre la bendición está ligada a las cosas materiales. Pero hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 3, leemos lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y quiero remarcar esa expresión, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. Esta promesa es hermosa para un cristiano, ya que recibirá muchas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Pero eso no quiere decir que Dios no nos da bendiciones materiales también, porque sí las tenemos y las tenemos en abundancia. Por ejemplo, todo lo que poseemos es porque Dios nos ha dado. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos alimento, tenemos ropa, tenemos dónde descansar, etcétera y etcétera. Y podemos seguir con la lista, ¿verdad? Y todo esto es porque Dios nos ha dado, porque Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Y estas son bendiciones de Dios. Hermanos, los hijos e hijas de Dios debemos sentirnos tranquilos porque sabemos que todo lo que tenemos y disfrutamos cada día es bendición de Dios. Pero por sobre todo ello, no olvidar que tenemos garantizada la herencia eterna en los cielos junto a nuestro Padre Celestial. Esa es la herencia por la cual debemos preocuparnos y hacia la cual debemos dirigirnos. Hermanos, la enseñanza que observamos aquí en la vida de Josué es interesante porque marca pasos en la historia del ser humano. Y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero también hay tiempos en los que tenemos que decir, ya no podemos más. Y el Señor nos dará otras cosas que hacer. Pero lo importante es mantenernos fieles en el camino del Señor, así como Josué lo hizo durante todo el trayecto de la conquista. Él fue fiel al Señor, obediente al Señor, y al final tuvo el gran privilegio de distribuir esa tierra prometida a todos. Pero él tenía la confianza de que su herencia estaba en los cielos. Hagamos lo mismo. Confiemos en que obedecemos aquí
pero nuestra herencia está allá. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, usted que conoce los corazones, conoce las vidas de cada uno de nosotros. Queremos, Señor, que nos ayude a entender a cabalidad lo que usted nos enseña en su palabra. Que los ejemplos de estos hombres de la Biblia podamos practicarlo nosotros también. Ser dependientes totalmente de usted. Vivir obedientes a su palabra en todo momento. Y esforzándonos a hacer lo que nos corresponde. Señor, ilumine nuestras mentes, ilumine nuestras vidas para que seamos agradables delante de usted. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.